Otra vez, qué bueno estar reunidas para seguir estudiando las mujeres de la Biblia y especialmente para saber qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros a través de todos estos ejemplos. Así que bienvenida a este programa en donde como anunciamos la semana pasada, vamos a estar hablando sobre Miriam o María, los dos nombres. A veces unas versiones dicen Miriam, otras versiones dicen María, pero las dos se refieren a la hermana de Moisés. Esa niña que estuvimos viendo que cuidó la cestita y que se hizo cargo de su hermanito bebé cuando iba por el río, pues esa misma niña es la que vamos a estar viendo en este programa y en el siguiente, y confiamos que Dios hablará a nuestros corazones a través de la vida de María. Y bueno, pues antes de comenzar a entrar en la Biblia, quisiera invitarte a buscar el enlace de la reunión que tuvimos de celebración del Día de las Madres en nuestra iglesia. Fue este fin de semana recién pasado, y si tú no tuviste la oportunidad de acompañarnos, pues busca el enlace. Para las hermanas de Oasis en Santa Ana estaremos enviando el enlace a través de los chats que tenemos y también a través de la página de la iglesia en Facebook. Entonces espero que también eso sea de bendición para ti. Así que bueno, comenzaremos a estudiar a esta mujer especial que vemos en las escrituras. Si tú te recuerdas del programa pasado, empezamos a hablar un poquitito de ella en el sentido de cómo en la Biblia se ve el liderazgo de esta mujer en un tiempo en el que la mujer no era tomada en cuenta. Porque por la historia nosotros conocemos que las mujeres pues no eran contadas, por ejemplo en los censos, no eran tomadas en cuenta para liderazgo y cosas así, para decisiones importantes dentro de las familias y los países. Pero el pueblo de Israel siempre ha sido diferente, siempre se ha caracterizado por ser un pueblo diferente, ser un pueblo que está dirigido directamente por Dios. Y en ese contexto entonces es que vemos a esta mujer llamada María o Miriam, y la vemos que Dios la levanta en medio de la congregación de Israel, como le llama el Pentateuco a su pueblo. Y entonces lo primero que queremos ver aquí, pues en Éxodo 2, vamos a retroceder un poquito en donde estábamos viendo los programas anteriores. En Éxodo 2 la vemos específicamente en el versículo 4, no se menciona su nombre, pero deducimos que es la hermana de Moisés, la misma que vemos más adelante en el Éxodo, en el versículo 4. Y en el versículo 7, si tú tienes tu Biblia ahí, puedes buscar qué es lo que dice. Y lo que mencionábamos el programa anterior es que vemos a María aquí como una niña que se supo desarrollar, que se supo desenvolver en un momento determinante, en un momento difícil. Ella supo dar solución a un problema, supo cuidar. Y sobre todo enfatizábamos en el programa anterior que fue una niña obediente, hizo lo que su mamá le indicó que hiciera al cuidar a su hermanito. Entonces desde el comienzo vemos a este personaje, a esta mujer, como en sus comienzos, ¿verdad? Como una niña que desde allí, desde estos versículos, empezó a ser usada por Dios. Y luego, acompáñame a Éxodo 15, que es donde ya la vemos en todos esos capítulos del Éxodo, desde el capítulo 2 hasta el versículo 15, lo que encontramos es el maravilloso relato bíblico de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Vamos a hacer un pequeño contexto. Si tú te recuerdas, si has leído las escrituras, o si has visto alguna película, o si has escuchado mensajes o reflexiones referente a la salida de Israel de Egipto, pues te recordarás que el pueblo estaba esclavo en este país, en Egipto. El faraón que estaba al mando, pues había abusado de ese poder en contra de los israelitas y los había convertido en esclavos, los hacía trabajar arduamente. Pues en esos tiempos los derechos humanos
ni se tomaban en cuenta, mucho menos a los que eran considerados esclavos, y así estaba el pueblo de Israel. Y en medio de eso vemos que Moisés crece, pero él conociendo que es parte de los israelitas, y llega el momento cuando él ya está mayor, habiendo sido criado en el palacio como el hijo de la hija de Faraón, como parte de la realeza. Así nos lo muestra el Éxodo, y también hay historiadores que confirman el relato bíblico. Entonces lo vemos a Moisés que se define como un israelita, tiene que huir de Egipto, y pasan 40 años Moisés pasa 40 años afuera de Egipto, en lo que Dios está preparándolo, y en ese momento Él lo llama después de esos 40 años, y Él regresa a Egipto, y regresa y empieza a hacer la labor de Dios, la misión de Dios. Empieza a anunciar junto con su hermano Aarón que imagínense, después de 40 años, pues María ya, si tenía unos 12 años cuando cuidó a su hermanito en el cesto, después de 40 años que pasó Moisés afuera de Egipto, María por lo menos tenía más de 40, digámoslo así, más de 40 años, ya era una mujer madura. Podemos deducir que había vivido en la esclavitud igual que todos los israelitas, pero al comenzar a escuchar que Dios había oído el ruego de su pueblo y que había enviado al libertador, que era Moisés, que estaban esperando, pues María se unió, y Dios le puso fe en su corazón, y empezaron a creer que sí, Dios quería liberarlos. Y entendemos que todo esto es un símbolo de cómo Cristo, nuestro libertador, nos quiere sacar del mundo y de ser esclavos del pecado. Entonces vemos cómo pasaron, en los capítulos anteriores vemos cómo pasaron las 10 plagas, ¿verdad? Cómo Dios sacó al pueblo con mano poderosa, porque así lo dice la palabra. Y vemos también cómo ese pueblo salió de Egipto después de la muerte del Cordero, y sale y se encuentran en un momento entre el mar rojo, y el desierto. Y entonces el ejército de Israel, de Egipto, muchas equivocaciones. Estaré nerviosa en este programa, puede ser, pero ustedes me van siguiendo, ¿verdad? El pueblo, el ejército de Egipto empezó a seguirlos. Increíblemente, es que pasan tantas cosas milagrosas en estos pasajes, en estos capítulos. Se muestra a Dios como una columna de fuego en la noche y una columna de sombra para el día, pero ahí en ese momento, cuando iba el ejército egipcio, la columna de fuego se hace presente, y era el Dios mismo defendiendo a su pueblo. Y en ese momento en que quizás todo Israel está con esa incertidumbre, quizás más que la incertidumbre que nosotros ahora vivimos con esto del virus, ¿verdad? Pero era un momento difícil esa noche, porque era de noche. La palabra sí nos habla que era de noche cuando ellos llegaron, cuando la columna de fuego se apareció y el ejército egipcio venía. Y Dios le habló a Moisés y dijo: mete tu vara en el mar. Y Moisés lo hizo, obedeció a Dios, y se vino un viento recio y abrió el mar rojo. Muchas personas creen que esto es simbólico, muchas personas que no creen que la Biblia de Dios es la palabra de Dios, y que, como dice en versículos en el Nuevo Testamento, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esas personas que no creen esto dicen que este pasaje no sucedió así literalmente. Pero si tú eres una mujer como yo, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que esto ocurrió, este milagro ocurrió exactamente como está escrito, y fue literal. Y hay evidencias históricas y evidencias en donde esto se aprueba también, se confirma. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel pasó
y su travesía a lo largo del Mar Rojo fue durante toda la noche. Cuando el pueblo de Israel pasó, ya para el amanecer, y todos habían terminado, todos se pasaron en tierra seca, es que ha de haber sido eso increíble. Nosotros lo vemos en películas para niños, en películas para grandes, lo vemos en series también que han hecho esto, lo han puesto en pantalla. Y nuestras mentes pueden imaginarse qué es lo que pasó ese día, durante toda esa noche. Y cuando el ejército egipcio los empezó a seguir a través del mar, a través de ese camino que Dios había abierto, el mar se volvió. Dios hizo que el mar se regresara y todos los egipcios quedaron ahogados. Dice que el pueblo de Israel vio flotando los cuerpos de los egipcios ahí. Y en ese momento glorioso, en ese momento histórico, en ese momento determinante, vemos a María. En el capítulo 15 del Éxodo, empieza diciendo que entonces Moisés, justo en ese momentito, justo en ese amanecer, dice que Moisés y los israelitas cantaron este cántico. Y se empieza a describir desde el versículo 2, desde el versículo 1, hasta el versículo permítame, hasta el versículo 18. Empieza a describir cuál fue el cántico de Moisés. Pero yo quiero que me acompañes al siguiente versículo, versículo 19. Dice, Éxodo 15, 19. Dice, porque los caballos de Faraón, con sus carros y sus jinetes, entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron en medio del mar sobre la tierra seca. Y mira el verso 20. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron con ellas con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Entonces vemos que como el orden en que está escrito estos versículos de Éxodo 15, comienza hablando que Moisés está cantando con todos los israelitas, pero luego tenemos el versículo el 19, donde hace como un resumen de lo que acaba de pasar, y en ese momento vemos que María se levanta con el pandero y con danzas. Y yo quiero que veamos aquí qué maravilloso y qué asombroso es el relato bíblico. Es como que, y varios pasajes nos muestran eso, es como que si viene describiendo una experiencia, viene escribiendo un evento, y luego el mismo relato bíblico se regresa como a ver más de cerca qué es lo que ha pasado. Es como cuando tenemos, por ejemplo, estamos viendo algún partido o alguna película en televisión y de repente hacen una repetición, por ejemplo, de los goles, ¿verdad? Hacen una repetición de lo que pasó y lo hacen a veces hasta en cámara lenta o a veces desde otro ángulo, desde otra cámara, y entonces se puede apreciar mejor qué es lo que pasó en ese momentito, que si fuera de corrido, por ejemplo un partido que fuera de corrido, pues no notáramos esos detalles. Algo así sucede en algunos pasajes del relato bíblico, y este es uno de esos, en donde viene relatando cómo fue que cantó Moisés con todos los israelitas, pero de repente se regresa en el verso 19 y hace como un resumen de lo que acaba de pasar, y entonces vemos a María. ¿Quién cantó primero? Pues yo no puedo decirlo aquí, pero sí vemos que María se levanta simultáneo. Quizás fue un momento simultáneo de gozo, fue un momento en el que todos los israelitas estaban celebrando y viendo la gran victoria de Dios, y ahí vemos que Dios levanta a esta mujer como una, y la describe como profetisa. Yo estuve chequeando varias versiones en el español de este versículo, y todas las versiones se refieren a María en este pasaje, en el verso 20, como profetisa. Y eso es lo siguiente que queremos ver. ¿Cómo estaba preparada María para ese momento? Ser usada por Dios, traer al pueblo de Dios un cántico y un gozo y una celebración
que quedó registrado en el relato bíblico y que vemos que en el libro de Números, aun cuando ella ya no estaba, en el siguiente recuento de estos pasajes, Dios le dice a su pueblo: recuerda a María. Y qué lindo es poder meditar cómo es que ella la vemos preparada para esto. En primer lugar, vemos que es mencionada como una profetisa. Y cuando vemos esta palabra, yo quisiera detenerme aquí un poquito, porque hoy en nuestros tiempos esa palabra profetiza quizás no es muy bien conocida, o tenemos muchos conceptos quizás equivocados de lo que es ser una profetisa. Por ejemplo, en nuestra región, en nuestros países latinos, pues digamos que se levantan algunas mujeres que se hacen llamar profetisas y algunos hombres también que se hacen llamar profetas. Pero cuando la Biblia menciona esta característica por ejemplo, tenemos los profetas de Israel. Lo que caracteriza a un profeta de Dios es que anuncia al Mesías, habla las palabras de Dios, es inspirado por Dios y anuncia al Mesías. Eso es lo que es un profeta, bíblicamente, y no como algún concepto que nosotros podamos tener de una persona que diga: ay, hermano, tráigame palabras de profecía. Eso no es lo que la Biblia nos enseña de lo que es ser un profeta de Dios. Entonces, si nosotros aplicamos este concepto bíblico a María como profetisa, entonces pudiéramos decir que María era reconocida o es reconocida en la Biblia como alguien que habló del Mesías, como alguien que daba palabras de parte de Dios, pero anunciando al Mesías. Entonces, otra de las cosas que quisiera mencionar en cuanto a la preparación de María para que Dios la usara en este momento especial, es que definitivamente ella era músico, porque la vemos que se levanta, toma el pandero y empieza a danzar. Y pues aquí no se nos dice específicamente qué ritmo, qué tono, qué canción. Quizás estudiando un poquito más, quizás sí podríamos llegar a conocer algunos detalles de cómo fue este canto de María, cómo fue este canto de Moisés. Aquí en nuestro relato solamente podemos entender que ella se levantó con un pandero y que ella empezó a cantar. Me imagino que tenía una voz, imagínense esas voces sin micrófono en esos tiempos, una voz fuerte, una voz potente. Ella conocía cómo usar el pandero, cómo danzar con el pandero, que era parte de las características que vemos entre la alabanza que se ve en el Antiguo Testamento para Dios. Y entonces aquí yo quisiera hablar un poquito de cómo nosotros podemos ayudar o colaborar con Dios, porque nosotros no sabemos cómo Dios va a usar a nuestros hijos, cómo Dios nos va a usar a nosotros, pero especialmente a nuestros hijos. Y yo siempre he sido alguien que creo que la formación musical de los niños y los jóvenes tiene que ir a la par, tiene que ir simultáneo a la formación académica, a la formación de los colegios. En nuestro país no todos los colegios dan como esa formación musical, ¿verdad? Pero nosotros como padres sí podemos proveer a nuestros hijos de una formación musical con el entendimiento que no sabemos si Dios los va a usar para eso. Ahora es cierto que no todos nuestros hijos traen esa inclinación musical, pero déjenme compartirles esto. Yo creo de verdad que tengan o no tengan inclinación musical nuestros hijos, es importante que todos sean formados con las bases musicales. La música desarrolla el cerebro en formación de nuestros hijos y de los niños y los jóvenes de una forma muy especial. El aprender a leer música, el aprender a ejecutar un instrumento, tiene que ir a la par. Es parte de la formación de la persona en sí. Entonces yo puedo hablar de eso como madre. Yo busqué la formación musical de mis hijos, de los 3 que el Señor nos dio,
pues dos sí le hallaron mucho gusto a la música y hoy en día uno, principalmente uno, el mayor, es el que más está involucrado con la música. Sin embargo, nuestro segundo hijo, él definitivamente traía para los deportes, no tanto para la música, pero estuvo aprendiendo. En sus primeros años él aprendió a ejecutar un poco, porque no mucho, porque cada ida a clase era como que tenés que hacerlo. Él quiso aprender cello y estuvo por un tiempo con eso. Entonces sí, como madre sí te puedo compartir que es importante que busques una formación musical para tus hijos, pero con la visión de que les sirvan a Dios. No que aprendan música solo para cantar o crecer como persona, que sí lo va a hacer, pero que desde pequeño tú le vayas inculcando a tus hijos que uno no sabe cómo Dios nos va a usar más adelante, y mientras más herramientas le damos a nuestros hijos, pues Dios los puede usar ampliamente. Y aquí vemos a una mujer que estaba formada en ese sentido, ¿verdad? Estaba formada como música, y otra cosa que vemos aquí en el versículo, mira, quiero que me acompañes a volver a leer el versículo 20, dice que Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y mira estas palabras, dice, y todas las mujeres salieron tras ella, con panderos y danzas. Entonces lo que podemos ver en este pasaje es que María sí era una líder en medio de ese pueblo, porque dice que las mujeres la siguieron. Y ustedes saben que seguir a alguien no es fácil, ¿verdad? No fácil seguimos a alguien. Pero aquí vemos que ella se levantó, empezó a cantarle a Dios con su danza, con su instrumento, y las mujeres la siguieron. Y vemos que no solo fueron las mujeres, sino que todo el pueblo de Israel. Vemos un pasaje en donde todos los israelitas estuvieron cantándole a Dios. Entonces la vemos como líder, pero no una líder que las llevó a diferentes cosas. Un liderazgo de mujer puede levantarse para diferentes cosas, pero mira qué fue en lo que María dirigió a estas mujeres. Su canto habla de Dios. Mira el versículo 21, dice, y María les respondía, canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Yo puedo ver aquí a una mujer que estaba siendo usada con un liderazgo, pero de quien ella estaba hablando era que había visto a Dios exaltado, ella había visto a su Dios glorificado, a su Dios victorioso, a su Dios triunfante, y ella cantaba de Dios, y a eso era lo que ella llevaba a todas estas mujeres y a todo el pueblo de Israel también. Y qué lindo es poder meditar en esto. Ella vio a Dios coronado, entronado como el rey, lo había visto realizar esa hazaña, y ella cantó de quién era Dios para ella. ¿De quién hablas tú cuando hablas de Dios? ¿Hablas del Dios exaltado? ¿Has visto a Dios en su trono? ¿Lo has visto como tu rey? María cantaba de eso. Y cuando nosotros, podemos hacer también esta aplicación, cuando nosotros vemos a Dios exaltado, entonces nos vemos a nosotros mismos y nos vemos tan pequeñitos, tan chiquitos, nos vemos en nuestra humanidad y tan necesitados de Dios, que lo único que el corazón se llena es de exaltación para Él. Y creo que este era el momento en el que estaba pasando María en este capítulo 15. Ella estaba exaltando a Dios. Cuando un corazón exalta a Dios de esta forma y que sale por toda su expresión y todas sus emociones, es porque le hemos reconocido quién es Él, y Él nos ha mostrado quiénes somos nosotros y cuánto le necesitamos como pecadores, como seres humanos que necesitamos un Salvador, necesitamos a un Rey que se entrone en nuestro corazón. Y así vemos a María. Yo quiero compartir contigo
parte del testimonio de Damaris Carbó, que ella dio esta charla en el 2015, en el año 2015, en las conferencias de Mujer Verdadera en República Dominicana. Vamos a ver solamente un fragmento de esto, vamos a ver el comienzo, así que espero que lo disfrutes. Buenas tardes. No he empezado y ya quiero llorar. Yo soy llorona, pero no me avergüenzo. Él me hizo con emociones y se las entrego a Él. ¿Cómo puede ser que una persona se puede criar en el Evangelio como yo, con padres que eran misioneros? Mi abuelo era el pastor de la iglesia tesalónica en el sur del Bronx. Y ahí me crié hasta los 15 años y es por eso que hablo español. Porque aunque nací y fui criada en Nueva York, la iglesia era nuestra vida y estábamos ahí todos los días. Había algo todos los días, un poquito exagerado, pero así era. Lunes era oración, martes damas, miércoles coro, jueves caballeros, viernes jóvenes, sábado preparación de escuela dominical y domingo todo el día. Y como mi abuelo era el pastor y mi mamá su asistente, estaba ahí. Ahí me crié. Ahí estaba la cuna. Ahí estaban los juguetes. Ahí me crié. ¿Cómo es posible que una persona se puede criar en ese ambiente oyendo el evangelio y de una muy temprana edad? Tenía como 8 años cuando yo percibí y entendí que necesitaba un Salvador. Y eso es muy lindo. Y por eso le doy tantas gracias al Señor. Pero ¿cómo es posible que yo, criada así, llegó el momento donde lo único que yo quería es que ustedes conocieran el nombre mío? Quería cantar, empecé a cantar a los 8 años. Ya a los 11 años mi mamá me llevó a una maestra de cántico en Carnegie Hall, en la ciudad de Nueva York. Y mi mamá le dijo, mi hija canta y yo quiero que tú le des clases de cántico clásico. Yo tenía una voz muy alta, ahora no sé lo que soy. Me dicen, ¿tú eres alto? No, yo soy barítono, hoy tengo pantalones, pero cuando tengo falda digo, soy barítono con falda. Pero cuando empecé a cantar una voz bien alta, y la señora la maestra le preguntó a mi mamá, ¿qué edad tiene su hija? Bueno, ella solamente tiene 11 años, pero la tienes que oír cantar. No, yo no acepto a niñitos. Ella va a tener que ser una señorita porque yo no doy clases serias de cántico clásico a alguien de 11 años. Pero mi mamá les rogó, ¿te la puedo traer? Y ella dijo, bien, pero no voy a cambiar de mente. Y cuando yo entro con mi mamá... Doctora Emilia del Terzo, así se llamaba, cuando me vio, hizo, ay, hermanas, yo era así de grande a los 11. 5 pies con 7 pulgadas, tamaño 9 de zapato. Todos los muchachos que me gustaban en la escuela elementaria estaban allá abajo. Así que empecé a cantar y cantaba en la iglesia y empecé a cantar en el coro de adultos a los 11 y nadie dijo, ¿qué hace la nenita esa en el coro? Porque era más grande que muchas de las mujeres mayores y quería cantar y me encantaba. Y a los 15 años empecé a cantar en los programas especiales de la escuela y me encantó. Esto aquí arriba, esto... me encantaba. Yo iba a escribir un libro y el título iba a decir, dame el micrófono. Dámelo. Esto es lo que yo quería. Y un salón así me gustaba. Así sí. Aunque esto hubiera sido para mí todavía muy pequeño. Yo quería Madison Square Garden. Yo quería un estadio.
Y todo el mundo gritando, Damaris, Damaris, Damaris. Y mi nombre, que es bíblico, hay muchas que dicen que su nombre es Damaris, pero el nombre Damaris está en la Biblia, Hechos 17, versículo 34, y si lo leen, el acento está en la primera A. Nada más para que sepan. Y yo quería que todo el mundo gritara Damaris. ¿Sabes cómo en la Biblia dice algunas veces el significado de algunos nombres? A mí me dieron unas ganas de averiguar lo que quería decir el nombre mío como en los 20. Tenía como 20 y pico de años. Y estaba muy ambiciosa de lo que yo quería. Pero no encontraba en la Biblia, ni en algunos libros tampoco encontraba lo que quería decir Damaris. Y por fin le pedí a uno que era medio teólogo y le digo, usted puede buscar en algunos libros griego o algo así, porque es un nombre griego, lo que quiere decir mi nombre. Porque yo tenía la impresión que tenía un significado como esto, como a que mi nombre quiere decir viento, estrella, arcoíris, ruiseñor, paloma, qué sé yo. Y unos días después el hombre vino y dijo, ¿sabes que exactamente tu nombre no se encuentra, pero lo que creen que quiere decir tu nombre, él me dijo, no me gustó como por donde iba, ¿me entiendes? Yo sabía que era un poquito cómico, no me gustó. Y me dice, tu nombre quiere decir vaquilla. Una vaca que nunca ha dado a luz. Una vaca. Mis queridas hermanas, tú sabes que hay padres que oran sinceramente cuando están esperando su primer niño o niña y dicen, Señor, muéstranos el nombre que le debemos dar. ¿Verdad? Es verdad que algunos padres, y no estoy haciendo burlas, estoy hablando en serio, que hay algunos que sí dicen, dame el nombre, Señor. Pero los padres míos, aunque eran cristianos, no oraron. No. Lo que estoy diciendo es, ellos decían Rebeca, Raquel o Damaris, porque los tres eran bíblicos y les gustaba el sonido. Y por fin dijeron, ay, vamos a llamarla Damaris. Yo sé que Dios me ama. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que iba a llegar ese día donde yo quería saber el significado de mi nombre, para tener más orgullo de lo que tenía ya. Y es como que el Señor susurró y le dijo a mami y a papi, Damaris. Y ese día no me gustó nada cuando averigüé que eso es lo que mi nombre quería decir. Pero muchos años después me di cuenta que el único nombre que es digno de ser elevado es el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible? Amén. ¿Cómo es posible que una mujer criada como yo, mi mamá ahora mismo tiene casi 86 años y sufre de Alzheimer's, pero yo me crié en una denominación donde mujeres predican? Perdón. Pero así era. Y mi mamá fue una mujer santa. Perdona, es que ya voy a llorar mucho. Una mujer santa que amaba al Señor. Mi mamá quería tanto al Señor que yo estaba convencida que nos hubiera dejado y abandonado por Cristo. Sin embargo, yo no resentía el amor que ella tenía para Jesús. ¿Cómo es posible que yo podía, a la edad de 15, 16 años, tener una ambición, óyeme bien, tener la misma ambición que tiene alguien que no conoce a Cristo?
Eso está fuera de orden. No podemos tener las mismas ambiciones que personas que no conocen al Señor tienen. La ambición mía es que tú me conocieras a mí. Tú verdaderamente no me importabas. Lo que me importaba a mí era mi gloria, mi fama. Yo quería estar cómoda porque nací vaga. Mi hermana Débora, que verdaderamente, que el nombre creo que Débora quiere decir abeja. Abeja reina, ¿verdad? Y esas son trabajadoras. Mi hermana nació barriendo. A mi hermana nunca se le tenía que decir, vamos a ver, vamos a limpiar. Mami me dice a mí, cuando tú eras chiquita y era día de limpiar, yo no te podía encontrar ni viva ni muerta. Y por fin te veía en un rinconcito jugando y me decía, oye Damaris, te quiero caer encima, pero no puedo porque te mato. Pero hazme un favor, me decía mi mamá, haz un aguaje que estás haciendo algo. Yo no sé cómo. ¿Todas entienden esa palabra aquí? Porque yo creo que lo dije en México, lo dije en yo no sé en qué país y me dijeron, ¿qué es eso? Qué bueno que ustedes, un aguaje, haz que estás haciendo algo. Así que lo que yo quería, imagínate, yo estaba tan convencida que los sueños míos y las ambiciones que yo tenía estaban de acuerdo con Dios. Estaba yo tan convencida de eso que hasta le dije a Dios, eres grande. Eres el creador de los cielos y la tierra. Para ti nada es imposible. No te estoy pidiendo mucho. 2 cosas, rica y famosa. Amén. ¿Tú puedes? Hazlo. Hazlo. Ok. Le he preguntado esto ya como 10 veces. ¿Cómo es posible criarme en el evangelio, oír mi mamá predicar y decirle a la gente, amigo que me escucha, necesitas a Jesucristo? Necesitas nacer de nuevo. Lo oí claramente. Aquí está la respuesta. ¿Cómo es posible que una persona esté tan equivocada aún en la iglesia? Yo era una que cuando Cristo le dijo a los fariseos, ustedes me honran con ¿qué? Los labios, pero su corazón, esa era yo. Aquí está la respuesta. ¿Cómo es posible que yo esté tan trastornada creyendo que no estoy mal? Aquí está. Repitan esto conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué te pareció este testimonio? ¿Cómo terminó Damaris? Ella termina en este fragmento que estamos viendo. Nos habla, en donde lo cortamos, nos habla de lo importante de ser mujeres de la palabra, mujeres que viven en la palabra, porque la Biblia es la única que puede traer a nuestro corazón esa enseñanza, esa instrucción, esa corrección, como nos estaba compartiendo Damaris. Porque ¿qué somos nosotros? Así, no sé si tú te pudiste identificar con Damaris, somos tan orgullosas también. Queremos que nos vean a nosotras en diferentes áreas de nuestra vida. Queremos sobresalir en diferentes momentos de nuestro día. Queremos ser reconocidas quizás a veces. A veces queremos que nos amen. Nos sentimos que nadie nos ama y por eso nos sentimos tristes. O sentimos que nadie se fija en nosotros o que no somos suficientes. Pero cuando vemos a Dios, cuando venimos a su palabra, y aquí es esta relación que quiero hacer aquí. Estábamos hablando antes de ver a Damaris que María había visto a Dios y por eso le exaltó. Pero hoy para nosotros, ¿a dónde vemos a Dios? Pues lo vemos en su palabra. Por eso es que Damaris estaba diciendo ahí, tocaba el versículo de 2 de Timoteo 3:16,
que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es perfecta para traer enseñanza, instrucción y corrección a nuestros corazones. ¿En dónde vemos a Dios? Al Dios de la Biblia. Le vemos en las Escrituras. Y mientras tú más vengas a las Escrituras, mientras nosotras estudiemos más este libro sagrado, más vamos a poder ver a Dios. Que cada vez que tú te acerques a la Biblia, en tus devocionales diarios, en cada prédica que escuches, en cada meditación de la palabra, que tu objetivo sea ver a Dios. Esto fue lo que tocó el corazón de Miriam, de María, porque ella vio a Dios y le pudo exaltar. Su corazón se llenó de exaltación para Dios. Y eso es lo que quiere provocar Dios en tu corazón y en mi corazón también. Él quiere que nos veamos realmente como somos, como humanas, como pecadoras, como personas que necesitamos de un Salvador en cada momento. Nuestro Dios, nuestro Salvador es tan grande y es tan potente que Él no solo nos ha salvado el día que le abrimos nuestro corazón, Él nos salva cada segundo porque cada segundo le necesitamos. Así que esa es la invitación para cerrar este programa. Acompáñame a orar. Vengamos juntas delante de Dios y digámosle: Señor, que te vea como te vio María, que te vea como Rey de mi vida, como Rey de mi corazón, que yo me acerque a tu palabra, Señor, buscándote, tratando de verte, Señor, verte en majestad para que tú seas exaltado en mí. Oremos, hermana. Gracias, Señor, gracias por el ejemplo que nos has dejado a través de María aquí en el Éxodo. Gracias porque te podemos ver cómo tú llenas un corazón de alabanza. Y eso mismo lo queremos para nosotros. Queremos ser mujeres que están llenas de ti, Señor, al verte a ti en tu gloria, al verte a ti en tu majestad, al verte a ti como Rey, al verte como el soberano en medio de todas nuestras circunstancias. Cada segundo, cada día de nuestra vida te queremos ver, Señor. Y de esa forma, en la medida que te vemos, en la medida que te conocemos, Señor, queremos ser llenas de alabanza y cantarte a ti, Señor, y cantar de tus maravillas, cantar en nuestros momentos en los que pasa el día y cantar con otros de quién eres tú, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Bueno, hermana, yo espero que el gozo del Señor inunde tu corazón aún en medio de las pruebas, pero que el ver al Señor en medio de las pruebas te haga rebosar tu corazón de alabanza para Dios. Y te espero la próxima semana. Vamos a estar estudiando un poquito sobre el ministerio de las mujeres dentro de la iglesia a través del ejemplo de Miriam, de María. Fíjate, solo quiero darte un adelanto. Dice que en el versículo 21 dice que Miriam o María le respondía, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo responder? Como mujeres de Dios, ¿cómo quiere Dios que respondamos? Así que te espero la próxima semana. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, cuida a tus hijos, a enseñar música, a buscar maestros de música para nuestros hijos. Que Dios te bendiga, nos estamos viendo en la próxima.